sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del fiat supremo, fiat supremo. Del fiat supremo, fiat supremo. Verdadero. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 personas más para que todo asunto se resuelva por la palabra de 2 o 3 testigos. Si luego no escucha a ellos, díselo a la comunidad, y si no escucha ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano y un publicano. En verdad les digo, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. En verdad les digo también, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, mi Padre que está en los cielos se la concederá, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. La palabra del Evangelio borra nuestros pecados. Sean alabados Jesús y María. Queridísimos, lamentablemente no he tenido tiempo para preparar el copia y pega práctico, pero lo había preparado en mi mente, así que se los transmito tal como lo tengo en la cabeza, tomando un poco de aquí y un poco de allá, como dice el profeta Daniel en las profecías, tomamos un poco de aquí y un poco de allá. Entonces yo quedé impactado, fulminado, pero creo que también ustedes. Por eso después todo lo demás para mí se volvió un poco secundario frente a estas palabras. En aquellos días Moisés, estoy leyendo la primera lectura del libro del Deuteronomio, subió a las estepas de Moab, al monte Nebo, la cima del Pisga, que está frente a Jericó. El Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. El Señor le dijo, pero yo pienso que también estas palabras deben ser destacadas, es decir, ustedes tienen un poco de sangre judía, estos son nuestros primeros hermanos, o sea, esto que ahora está diciendo luego continuará también para nosotros, ¿no? Escuchen lo que le dijo. El Señor le dijo, esta es la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob y a tus antepasados. Juró también por mí, claro. No, juró también por ti. Esta es la tierra que yo juré, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. La daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus ojos, pero tú no entrarás en ella. Sobre estas palabras se basa toda la teología del gran San Ireneo de Lione. Como hablamos de esto desde hace tanto tiempo, ¿cómo es que no les ha llegado de inmediato al corazón toda esta obra maestra? Escuchen cómo son las cosas, es decir, ¿de qué tierra está hablando? No es que esté hablando de la tierra, también la física, pero ¿de qué tierra está hablando? ¿Saben de la misma tierra? Escuchen. San Ireneo, comencemos desde el 30.1, libro quinto, capítulo 31, versículo 1, comencemos, Cabrago y Funo. Algunos considerados ortodoxos, algunos que se creen realmente preparados en la fe, ortodoxos, se saltan el orden del progreso de los justos e ignorando las preparaciones graduales hacia la incorrupción. Se agrupan con los herejes. Hay algo más que eróticos, ¿no? Los ortodoxos son realmente herejes. No es de extrañar que estos últimos, negando la resurrección, ignoren también el orden de la resurrección.
La resurrección perfecta, integral, es la corporal, como resucitó el Señor. Es decir, dice, la resurrección implica cuerpo, espíritu, alma, todo, corporal, real, como el Señor. Así como nuestro Maestro no voló inmediatamente al cielo, sino que esperó el tiempo de su resurrección, fijado por el Padre, señalado a través del cielo, así también vosotros. Luego continúa. Ya que algunos son inducidos al error por los discursos de los herejes que ignoran la economía de Dios y el misterio de la resurrección de los justos, y el reino que es preludio de la incorrupción, un reino a través del cual aquellos juzgados dignos se acostumbran poco a poco a contener a Dios. Presten atención, queridos, no se distraigan porque moríamos a Abraham, Isaac y Jacob, a nosotros. Es necesario decir que los justos, después de resucitar gracias a la manifestación del Señor, primero aquí en este mundo renovado, en esta misma naturaleza renovada, deben recibir la herencia prometida. A los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Si nuestro Dios es un Dios mentiroso, ha engañado a Abraham, Isaac y Jacob y también nos ha engañado a nosotros. Es decir, estas promesas deben cumplirse. Es justo, de hecho, que reciban la recompensa del sufrimiento en la misma naturaleza en la que sufrieron y fueron probados, afligidos con toda clase de pruebas. Que revivan, que sean vivificados, que tengan la primera resurrección, la resurrección de los justos, en esa misma naturaleza, en ese mismo mundo terrenal en el que soportaron la esclavitud y la opresión. Es necesario que el propio mundo, la naturaleza, la creación, la misma naturaleza, sea devuelta a su condición original, es decir, restaurada a su origen, restablecida. Sirva a los justos sin obstáculos, sin límites. Y cuando afirma el apóstol en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 21, que no puedo leeros ahora, aunque sería hermoso profundizar, pero en una homilía se hace lo que se puede, sobre todo si hay que hacerla sin poder prepararla por escrito. Así, 30,2, escucha lo que dice. Se cumple la promesa de Dios hecha a Abraham. He aquí cómo se realiza esta promesa, que como habéis escuchado el gran Moisés vio, pero ni siquiera él pudo experimentar. Escuchad. Así se cumple la promesa de Dios hecha a Abraham. ¿Qué promesa? Toda la tierra que ves, de largo a ancho, esto que también vio Moisés, que también vieron Isaac y Jacob, todo esto que has visto yo lo daré a ti y a tu descendencia para siempre, sino que en ella siempre permaneció como forastero y peregrino. De hecho, él esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero nosotros estamos esperando esto, nosotros estamos en esta promesa, no en otra promesa, la promesa de Dios. Si por lo tanto Dios le prometió la herencia de la tierra y él, Abraham, no la recibió en toda su estancia en la tierra, debe recibirla con su descendencia. Escuchen lo que dice aquí, es decir, con aquellos que temen a Dios y creen en él para la resurrección de los justos. Ahora, su descendencia, la de Abraham, escuchen aquí, es la iglesia. Entonces, ustedes saben, les recuerdo un momento, les desbloqueo el recuerdo de lo que ha sucedido en toda la Biblia. La iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, luego lo puedes ir a ver, ya está en la mente de Dios. San Ireneo dice que la descendencia se establece en el patriarca Abraham. Abraham, sin embargo, falla en su cometido, lo cual es significativo. Abraham debía llevar la vida del cielo a la tierra, porque la tierra debía llenarse de hijos de Dios que se preparaban con el cuerpo después de 1000 años. De hecho, Abraham murió a los 930 años. Se preparaban con el cuerpo para ver a Dios. Les he dicho, queridos, pero deben tomarlo como un compromiso para esta gran solemnidad de la Asunción. Les he dicho que mediten sobre lo que significa ir a ver a Dios con el cuerpo. Con la materia, porque los ángeles son espíritu. Nosotros, en cambio, debemos ir a ver con la materia.
Por eso Dios había enviado a Abraham, que se entrenaba durante 1000 años. Los padres de la iglesia dicen que el paraíso celestial limitaba con el terrenal. Daban un pequeño salto y accedían al paraíso celestial. ¿Han visto lo hermoso que es? ¿Han visto lo que está diciendo? Han sido todas estas 3 palabras aquí: Abraham, Isaac, Jacob, que han leído esta mañana. El Mesías está todo aquí. San Ireneo dice que si Dios le prometió la verdad de la tierra y no la recibió durante toda su estancia en la tierra, debe recibirla junto con su descendencia. Ahora su descendencia es la iglesia, que recibe por medio del Señor la filiación adoptiva de Abraham, como decía San Juan Bautista. Dios puede suscitar de estas piedras hijos de Abraham. Reconocer entonces que los que provienen de la fe son hijos de Abraham. Ahora bien, la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú, yo, nosotros somos los gentiles, no aquellos que son cordiales, sino paganos. Estos son los gentiles, quienes no provienen del pueblo judío. Teniendo que justificar a los gentiles por medio de la fe, anunció a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, los que provienen de la fe serán bendecidos junto con el fiel Abraham. Por lo tanto, los que provienen de la fe serán bendecidos junto con el fiel Abraham creyente, y ellos son los hijos de Abraham. Ahora bien, Dios ha prometido la herencia de la tierra a Abraham y a su descendencia. Escuchen, pero ni Abraham ni su descendencia, es decir, aquellos que son justificados por medio de la fe, recibieron en ese momento la herencia de la tierra, pero la recibirán. Chao. En la resurrección de los justos, la que San Juan en el Apocalipsis llama la primera resurrección, la resurrección de los justos. Dios cumplirá todas las cosas, por eso dijo: bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Ahora vamos a dar un salto, un vuelo pindárico muy fuerte. Todo esto ha quedado completamente realizado, como han visto. ¿Dónde se va a realizar San Ireneo? ¿Y dónde se hace explícito ahora? En el libro del cielo. San Ireneo capítulo 33. Primer párrafo, todavía San Ireneo, libro 5 contra la herejía. Por eso el Señor Jesús, poco antes de la pasión, para anunciar a Abraham y a todos los que estaban con él la apertura de la gran herencia, esta importante y divina herencia, ahora os la digo. Jesús dice estas palabras importantes y significativas: no beberé más del fruto de esta vida hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino glorioso y eterno de mi Padre. Mateo 26, 27. Escuchen lo que dice aquí San Ireneo: sin duda lo beberá en la herencia de la tierra que él mismo renovará y restablecerá para el servicio de la gloria de los hijos de Dios, como dice David. Él renovará la faz de la tierra, Salmo 103, 30. San Ireneo es un cantor de toda la Sagrada Escritura, es decir, por eso les he dicho que bastan estas palabras para luego ir a crear un copia y pega que no termina nunca. Lo puedes hacer tú también. Bastan estas pocas líneas que has escuchado del Deuteronomio porque todo esto está dentro. Disculpen, pero la iglesia nació hoy, es decir, nosotros somos todo esto. Tenemos detrás todo este gran bien de Dios. Tenemos toda esta obra maestra detrás de nosotros. San Ireneo, escuchen, ¿cuánto tiempo puedo tomarme? Sí, todavía hay tiempo. Es mejor hacerlo así, parece que el tiempo dura más. La beberá en la herencia de la tierra que él renovará, Jesús, y restablecerá para el servicio de los hijos de Dios. Prometiendo beber el fruto de la vida, Jesús, en la institución de la Eucaristía, la última cena, dijo que él vendría a beber una copa de vino que no bebería más hasta que la bebiera de nuevo en su reino. Entonces dice San Ireneo, ¿por qué dijo esto? Prometiendo beber el fruto de la vida junto con sus discípulos. Demostró dos cosas. Una, la herencia de la tierra, esta tierra que Dios ha hecho visible, por tanto la herencia de la tierra, en la que se beberá el fruto nuevo de la vida y de la resurrección carnal de sus discípulos. En efecto, escuchemos lo que dice Dios. La carne que resucita en una nueva condición es la misma que recibe la nueva copa. De hecho, la nueva bebida no se puede imaginar ni que él beba del fruto de la vida en el cielo, en un lugar supracelestial,
estando con sus discípulos en lo alto, ni que aquellos que beban estarán sin un cuerpo de carne, porque la bebida obtenida de la vid es propia de la carne y no del espíritu. Entonces, ¿todo les queda claro? Queridos, pero tengo que mirarlos un poco a los ojos para ver si realmente han entendido lo que se está diciendo aquí. Esto parte de estas palabras que les vuelvo a leer. El Señor le mostró a Moisés toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, toda Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental y el Negev, el distrito del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Si no, ni siquiera pueden comprender por qué hay toda esta guerra. Si no, ustedes se quedan en las cosas humanas, hacen barra. En Palestina hay hinchada. No entienden dónde está el meollo del asunto. Todo es un misterio de esta realidad. Todo es este misterio. Y esto simboliza el reino de los 1000 años. El reino que encontrará, como ahora concluyo, en lo que Jesús luego le dice a Luisa, donde todo esto se realizará, todo esto que está todo incompleto, ya está todo realizado en Dios, pero no manifestado. En cambio debe manifestarse, todo esto debe verse. El Señor le dijo, esta es la tierra por la cual yo he jurado, es decir, Dios hizo un juramento solemne a Abraham, a Isaac y a Jacob, los grandes patriarcas. Yo he jurado por esta tierra y estas son las promesas que se cumplirán. Son estas las promesas que se cumplirán. San Ireneo, hago el último paso y luego paso al pasaje, pero porque no puedo ir más allá, habría tantas cosas infinitas. Por eso el Señor decía gracias. Cuando ofrezcas un almuerzo o cena, no invites a los ricos, amigos, vecinos o conocidos, porque ellos te invitarán y te recompensarán. Invita a los lisiados, ciegos, pobres y serás bienaventurado, porque ellos no tendrán con qué devolverte. Así te será recompensado en la resurrección de los justos. Siempre es aquí, no tiene que ver con allá, todo es siempre aquí. Entonces, esta realización, ¿cómo se explicitará ahora? Me detengo con San Ireneo porque tendría muchas otras cosas, pero no puedo, si no me vuelvo demasiado lento. Entonces, ¿cómo se realizará todo esto? Aquí está. Ahora estamos insertos en este proyecto, por eso te dije, cuando está esta expresión, esta es la tierra por la que hice caminar a Abraham, Isaac, Jacob y a Frapío. No lo dije solo por decir, para hacer un sketch televisivo, sino así. Y tú deberías poner tu nombre, porque esto es todo lo que se debe realizar. San Ireneo dice que en Abraham está la iglesia, estamos nosotros, que realmente debemos ver realizadas estas promesas. Nuestro Dios es un Dios que no se engaña y no nos engaña. Y nos hará ver cómo se cumplirán estas promesas. San Ireneo, 1 de julio de 1906, tomó solo un pasaje rápido, porque lo dijo, no tuvo, había tantas cosas que poner aquí, pero tomemos uno, es suficiente. Estaba haciendo mis habituales actos en la suprema voluntad y pensaba para mí, es posible que tantos santos del Antiguo Testamento, que tanto se distinguieron por el poder de los milagros, como Moisés, Elías y tantos otros profetas y tantos santos después de la venida de nuestro Señor, que se hicieron tan maravillosos por sus grandes virtudes y sus milagros, ninguno de ellos haya poseído el reino de la divina voluntad y haya vivido en la unidad de su luz, parece verdaderamente increíble. Ahora, mientras pensaba esto, mi dulce Jesús salió de dentro de mí, se introdujo en mí y me dijo, hija mía, y sin embargo, es realmente cierto que hasta ahora nadie ha poseído el reino de mi voluntad. Este reino es este, queridos, es este. Es este reino, no hay novedad, es este reino. Es un solo reino el que existe. No es que haya 2 reinos, 3 reinos es este reino. Hijos míos, es realmente cierto que hasta ahora nadie ha poseído el reino de la voluntad, ni ha gozado de toda la belleza y la dignidad de la luz que contiene. Si esto hubiera sucedido, siendo la cosa que más me interesa, la que más me glorifica y la que nada menos pondrá a salvo todos los derechos divinos y completará la obra de la creación y la redención, no solo eso, sino que traerá a la criatura el bien más grande que puede existir en el cielo y en la tierra. Yo habría hecho de modo que lo habría dado a conocer, como he dado a conocer las muchas virtudes y maravillas de mis santos
habría dado a conocer quién había poseído el reino de mi voluntad, que tanto me importa para transmitirlo a los demás, imitando a aquel que lo había poseído. Ahora bien, los santos del Antiguo Testamento, incluidos Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, se encontraban en las mismas condiciones que Abraham después del pecado, ya que faltaba el reparador divino, que, mientras debía reforzar la voluntad humana y la divina, debía pagar de manera divina las deudas del hombre culpable. Ya no se podía dar este reino entonces. Ahora ustedes tienen claros estos pasajes, porque si tienen claros estos pasajes, todo resulta siempre claro. Entonces, con el pecado original, Jesús no se encarnó para reparar el pecado. Por esto habría bastado un soplo, porque el pecado lo cometen los hombres, y los hombres saben hacer cosas limitadas. ¿Pero por qué se encarnó Jesús? Porque el hombre perdió la vida divina. La vida divina no la puede dar ni San Miguel Arcángel ni la Virgen María. La vida divina solo la puede dar quien la posee. ¿Y quién tiene la vida divina? Solo Dios. Por eso, precisamente, se encarnó para devolver esa vida divina y eterna que Abraham había perdido, y por eso mismo Dios llamó a Abraham para tomar el lugar de Abraham, y Abraham con fe respondió. De Abraham nació el gran pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel se detuvo la llamada. Y en esto Dios, que es misericordia infinita y amor incondicional, abrió canales aún más grandes y formó la Santa Iglesia, para que se devolviera esta vida y por lo tanto este reino al hombre que lo había perdido. Retomemos entonces, ¿tienen claros todos los pasos? Retomemos ahora. Así que se encontraban en las mismas condiciones de Abraham, a quien le faltaba el reparador divino, que mientras debía unir lo humano y lo divino, debía pagar de manera divina las deudas del hombre culpable. Pero tanto los santos antiguos como los modernos han tomado de mi voluntad tanto como han conocido. Los mismos milagros que realizaron eran una partícula del poder de mi voluntad comunicada a ellos. Así que todos mis santos están revestidos a la sombra de ella. Algunos tienen los reflejos de su luz, otros su potencia sometida, otros los órdenes de sus mandatos, porque no hay santidad sin mi voluntad, pero han constituido de ella solo lo poco que han conocido y nada más, porque el bien solo se anhela y se llega a poseerlo cuando se conoce. Nadie posee un bien, una propiedad, sin conocerla, y si supone que la posee pero no la conoce, para él ese bien está como muerto, porque le falta la vida del conocimiento. Ahora bien, siendo la cosa más grande mi voluntad, que todo lo abarca y todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, quedan perdidas ante ella, se debería conocer de mi voluntad tantas cosas que superen lo que se conoce de la creación, de la práctica de las virtudes y de todas las ciencias. Ella debía ser un libro para cada cosa creada, de modo que toda la tierra debía estar llena de volúmenes que superaran el número de las cosas creadas y de conocimientos que debían referirse al reino de mi voluntad. Ahora bien, ¿dónde están esos libros? Ningún libro. Apenas se conoce alguna palabra sobre ella cuando debería estar al principio de todo conocimiento, de cualquier cosa, siendo ella la vida de cada cosa. Debería estar sobre todo como la imagen del rey impresa en la moneda que circula en el reino, como la luz del sol que brilla sobre cada planta para dar vida, como el agua que va de los labios al diente, como el alimento que sacia al hambriento después de un largo ayuno. Todo debía estar lleno de los conocimientos referentes a mi voluntad. Si esto no es así, es señal de que el reino de mi voluntad no es conocido, por lo tanto, no es poseído. ¿Sabes tú de algún santo que haya dicho que poseía este reino en unidad con la luz del supremo querer? Por supuesto que no. Yo mismo hablé poco. Si hubiera querido hablar extensamente del reino de mi voluntad y hubiera dicho que quería formarlo en el hombre como lo poseía Abraham inocente, siendo el punto más alto, el más inmediato a Dios, presten atención, porque ahora no concluyo mis palabras, ya que todo esto debe servirnos para consumarnos de alegría y entusiasmo por este reino. Entonces dice Jesús, siendo el punto más alto, el más inmediato a Dios,
y el que más se acerca pronto a la semejanza divina, estando aún reciente la caída de Abraham, todos se habrían desanimado y dándome la espalda habrían dicho: ¿pero cómo? Si Abraham inocente no lo logró, no confió ni tuvo la constancia de vivir la santidad de este reino, tanto que él y todas las generaciones recibieron miserias y pasiones en males irreparables, ¿cómo podemos, culpables, vivir en un reino tan santo? Hermoso sí, pero podemos decir que no es para nosotros. No solo eso, sino que siendo el punto más alto para mi voluntad, se necesitaban vigilias, medios, transportes, escaleras, los vestidos de silicio, los alimentos adecuados para poder permanecer en este reino. Por eso, mi venida a la tierra sirvió para formar todo esto. Y todo ha venido solo por esto. Y esta es la promesa que Dios había hecho a Abraham. Es esta la promesa que habéis escuchado. Así que cada una de mis palabras, obras, penas, oraciones, ejemplos, sacramentos instituidos, eran caminos que formaba. Medios de transporte para hacerlos llegar más pronto, escaleras para hacerlos subir. Se puede decir que les di las vestiduras de mi humanidad teñidas con mi sangre, para que pudieran estar decentemente vestidos en este reino tan santo de mi voluntad, establecido por la sabiduría increada en la creación para darlo como herencia al hombre. Por lo tanto, me encamino hacia la conclusión. Cuando hablo, lo hago en el momento y la circunstancia adecuados. Y aquí ha llegado el diseño. Por eso les repito una vez más, no es que lo dije solo por decir Abraham, Isaac, Jacob y Frapio. No, lo dije con todo el sentido. Y se lo repito con todo el sentido. Yo siento todo esto en mí. Yo siento la sangre de Abraham, la sangre de Isaac, la sangre de Jacob. Todo traído. Mirar. En cuanto a los judíos, es completamente incorrecto decir que los judíos deben necesariamente convertirse a otra fe o creencia. Los judíos no tienen que convertirse a una nueva fe. Los judíos deben reconocer la plenitud de la verdad. Deben reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido y su reino eterno y glorioso. Entonces tienes las ideas claras. Te lo dije cuando San Justino tiene la conversación con Trifón, el rabino judío acusa a San Justino de esto y le dice: pero ustedes están equivocados, tú te haces el sabio, le dice a San Justino, porque Justino es un filósofo, tenía un gran conocimiento, se había convertido y conocía muy bien las Sagradas Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, precisamente para ayudar a los judíos a llegar a la plenitud de la fe, a la totalidad de la verdad. Y Trifón le dice: pero mira cómo estás equivocado. ¿Acaso has leído las promesas de Dios a Abraham, Isaac, Jacob, estas de aquí? ¿Has leído, le decía Trifón a los profetas Isaías, has leído que cuando viniera el Mesías, el lobo habitaría con el cordero, que las espadas se transformarían en hoces? Tú dices que el Mesías es Jesús. ¿A dónde ha llevado esto? ¿Ves que te decía que estás equivocado, querido amigo mío Justino? Y San Justino le dijo: querido amigo mío Trifón, que eres un rabino pero no conoces bien las Escrituras. Yo te estoy diciendo que esta venida de Jesús como Mesías es una comedia en 2 actos. No has leído bien la Biblia. El capítulo 53 del profeta Isaías dice que primero vendría para ser escupido. ¿Ustedes han leído alguna vez el capítulo 53 del profeta Isaías? ¿No leen? ¿Quieren que el profeta Isaías describa la pasión de Jesús mejor que San Lucas, San Mateo o San Marcos que están allí? Ya está descrita 7 siglos antes. Primero habría venido para dejarse escupir en la cara, para dejarse crucificar y sufrir todos los malos tratos. Luego, en la segunda venida, habría cumplido esas promesas. ¿Han visto? Habría cumplido fielmente esas promesas tan importantes. De hecho, si van a leer con atención el volumen 24 y el volumen 25, verán que Jesús dice de manera explícita y con gran claridad exactamente estas palabras. Así como Jerusalén dio la redención a Roma, también a través de Frapio, que habla solo de esto día y noche, porque soy romano, soy católico, apostólico romano,
Roma dará a Jerusalén el reino de la divina voluntad. Todo esto está en esas pocas palabras que han escuchado, queridos. No he forzado nada. Todo esto lo hice a través de San Ireneo y lo concluyo a través del libro del cielo. Concluyamos. Por eso, mi venida a la tierra fue para formar todo esto. Cada una de mis palabras, obras, sufrimientos, oraciones, ejemplos, sacramentos instituidos, eran caminos, medios de transporte para hacerlos llegar más pronto, escaleras para hacerlos subir. Se puede decir que les di las vestiduras de mi humanidad teñidas de mi sangre, para que pudieran estar decentemente vestidos en este reino santo de mi voluntad, establecido por la increada sabiduría en la creación para darlo como herencia al hombre. Entonces, si hablé un poco de esto, es decir, realmente no hablé de este reino por qué razón o motivo. Y esto es otra cosa, otro recuerdo importante que debo desbloquearles, que los libera del yo que siempre está presente. Esto no tiene ningún mérito, no debes tener ningún miedo, pero ¿puedo yo saber estas cosas que no supo San Francisco? No hay ningún mérito, es una cuestión de propósito, de tiempo. Te lo explico, no tiene nada que ver, no hay ningún mérito en esto. ¿Sabes cuál es el mérito? Si ahora has decidido consumirte para apresurar este tiempo, ese es el mérito. Si has decidido consumirte ya que has recibido un regalo gratis completamente. Por eso hablé poco de esto, porque cuando hablo, lo hago en el momento y la circunstancia adecuados, ya que en mis palabras debe estar contenida la necesidad y la utilidad del bien que llevan dentro. En vez de hablar, actué y reservé mis palabras para decírtelas a ti en el reino de mi voluntad. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Se los explico con un ejemplo muy sencillo. Dile a tu hijo que le hiciste el pastel para su cumpleaños, que lo tendrá en 9 meses, en 10 meses. ¿Se lo estás diciendo? No. Cuando se lo dices, cuando llega el momento, cuando ya queda poco. En tu cumpleaños le dices, mira qué pastel más bonito te hizo tu mamá. ¿Le dijiste cuando llegó? Jesús dice, no podía hablar de este reino, aún no era el tiempo. Ahora es el momento. Ahora deben hablar solo de este reino. Porque ahora me reservé a hablarte a ti, Luisa, en el reino de la edad. Ahora bien, ¿cómo podían poseerlo si no tenían un conocimiento pleno? Por otro lado, debes saber que todas las manifestaciones que te he hecho sobre ellos, sobre los prodigios, sobre los bienes, sobre lo que conviene que haga el alma para poder establecerse en este reino, mi misma voluntad expresada es que quiero que el hombre regrese al reino. Pero ustedes sopesan estas palabras. Es decir, Jesús está diciendo, yo les he hecho saber que anhelo, ardo, deseo con ansia que ustedes se encuentren en este país. Este es mi deseo. ¿Recuerdan aquel día en que Jesús, hablando con Luisa, Luisa le dijo a Jesús, Jesús, dime una cosa, ¿pero tú cuando estabas en la tierra tenías algún deseo? Jesús esbozó una sonrisa bajo el bigote y le dijo, mira, distingamos bien los ámbitos. Como Dios no había ningún deseo, porque si Dios tiene un deseo es imperfecto, puede satisfacer todos los deseos que quiera. Como Dios no, como hombre sí. Tenía solo uno, y es el que también me ha transmitido a mí. Espero que también se los haya transmitido a ustedes, que este reino regrese para mis hijos. Solo entonces los habría asegurado cuando exista este reino, porque quiero que el hombre regrese a mi reino. Hijitos, estas cosas se las había dicho Juan a San Ireneo, a quien se las había dicho Jesús. Pero tú dices, San Ireneo, porque lo has estudiado, no es contemporáneo de Juan, ¿cierto? Pero era el discípulo, porque Juan se lo había dicho a Papías, que sí era contemporáneo, y Papías se lo había dicho a Ireneo. Siempre estamos hablando del mismo reino, siempre es este reino. Jesús arde, quema, anhela con deseo que regreséis a este reino, a mi reino. Y así como hice toda la creación y la redención para que entraras en posesión de mi reino perdido, son vínculos de transmisión, son puertas para hacerlo entrar, son donaciones que hago, son leyes, instrucciones sobre cómo vivir en él, inteligencia para hacerles comprender y apreciar el bien que poseo. Si todo esto faltara, ¿cómo podrían poseer este reino de mi voluntad?
Sería como si una persona quisiera ir a vivir a otro reino, un lugar completamente diferente, sin pasaporte, sin conocer ni las leyes establecidas, ni las costumbres locales, ni el dialecto propio de ese sitio. Pobrecillo, su entrada sería inaccesible y si así entrara se encontraría tan incómodo que él mismo preferiría salir de un reino en el que no conoce nada. Ahora, hija mía, ¿no te parece más fácil, más alentador, más al alcance de la naturaleza humana que después de haber conocido el reino de la redención durante 2025 años, donde pueden sanar los ciegos, los cojos, los enfermos? Porque en el reino de mi voluntad no entran ciegos, sino todos rectos y con plena salud. Encontrando todos los medios posibles en el reino de la redención y el mismo pasaporte de mi pasión y muerte para pasar al reino de mi voluntad, animados por la vida de un bien tan grande, se decidirán a tomarme con fuerza. Y bien, he terminado, queridos. Ahora volvamos a nosotros. Así que, como han visto, toda esta obra maestra nos ha sido dada por completo. Ahora queda nuestra pequeña parte de la que debemos tomar conciencia y debemos preguntarnos si hemos hecho la opción fundamental. Nuestra parte es solo esta hora. Queremos apresurar la manifestación de todo esto que ya está todo cumplido, ya está todo realizado. ¿Pero ustedes creen? ¿Puedo hacerles una pregunta y ustedes se responden en el corazón? ¿Pero ustedes creen que como hijos de la divinidad tienen este poder de apresurar esta manifestación? No tienes que ir a hablar con San Nicolás, con San Pascual. ¿Tú crees que como hijo de la divina voluntad, en el momento en que realmente has decidido por esto, se te ha entregado esta llave y esta posibilidad de apresurar? ¿Qué significa apresurar este reino? Limitar los daños satánicos, en los que los verdaderos quieren llegar hasta el fondo en la voluntad humana y traer todos los bienes y quitar todos los males de la humanidad. Queridos, tomemos siempre con profunda seriedad esta misión. Convirtámonos siempre en un hueco, un sol, un solo alma. Somos queridos de la ley. Dentro de poco pasarán todos. Créanme, los ven todos, pasarán. Seamos santamente obstinados en esta misión, en esta vocación. Santamente muy obstinados en esta misión. Y concluimos precisamente con la oración que nos ha sido dejada en este jubileo para esta misión. Santireneo, escúchenla cada noche. Padre que estás en los cielos, la fe que nos ha dado tu Hijo Jesucristo y la llama de caridad difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santireneo, despierten en nosotros la esperanza por la venida de tu reino, que tu gracia nos transforme en cultivadores de las semillas que alimenten a la humanidad en la espera de los cielos y la tierra. Cuando vencidos los poderes del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Que la gracia del jubileo nos reavive por la esperanza en Dios y por los bienes celestiales y derrame sobre el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Dios. A ti, Dios, bendito por los siglos, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sean alabados Jesús y María. Como una barquita, como una barquita, como una barquita de luz. Esa barquita que ves navegando graciosa en el mar, que a veces aparece, después desaparece, es el alma que vive en mi querer. Ese mar inmenso que ves, brillando intensamente de luz. Son los actos de quien vive, son los actos de quien vive, fundido en mi querer. Como una barquita, como una barquita, como una barquita de luz.
esa barquita que ves navegando graciosa en el mar, que a veces aparece, después desaparece. Es el alma que vive en mi querer, ese mar inmenso que ves brillando intensamente de luz. Son los actos de quien vive, son los actos de quien vive, fundido en mi querer, como una barquita, como una barquita, como una barquita de luz, como una barquita, como una barquita, como una barquita de luz, como una barquita, barquita de luz, de luz, de luz. Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del Fiat Supremo, Fiat Supremo. The Fiat Supremo, Fiat Supremo.